Patricia Rengifo es abogada javeriana, con estudios de maestría de propiedad intelectual de la Universidad Externado de Colombia. Es también productora audiovisual, con estudios de cine y producción ejecutiva de la ENAC y de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños. Es actualmente socia directora de la firma Exija Colombia y lidera el área de medios, entretenimiento y propiedad intelectual. Ha sido reconocida en Legal 500 Best Lawyers como una de las mejores abogadas en sus áreas de práctica. Y hoy en Congreso y Sociedad hablamos con ella sobre la importancia de los contratos en materia de derechos de autor, la necesidad de actualizar las leyes de derechos de autor por la irrupción de la inteligencia artificial y los errores más comunes que cometen los inventores a la hora de proteger sus obras y desarrollos. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña Patricia Rengifo. Patricia, bienvenida a Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Patricia, ¿cuál es el marco general de las leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual en Colombia? Mira, básicamente la ley de derechos de autor principal es la ley 23 del 82, que ha tenido obviamente modificaciones y cambios normativos. La última es la 1915 del 2018, y la decisión andina 351 del 93. Es como el marco general. Obviamente de ahí hay circulares de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, hay otras normativas, hay un Plan Nacional de Desarrollo que en su momento, y ha sido bastante controversial, que generó esta obligatoriedad de derechos futuros, que es todo un tema de derechos de autor, pero es como un marco normativo general de derechos de autor. ¿Y cuáles son como las principales diferencias y cuál marca como la eficiencia de uno y otro camino? Digamos que las diferencias son muchas. Digamos que el derecho anglosajón, por ejemplo, no protege el tema del derecho moral como lo reconoce el derecho autoral en Colombia, por ejemplo. En el derecho francés, o de donde nosotros venimos, el autor o ese derecho moral de autor está por encima de cualquier otra cosa. En Estados Unidos hay un criterio más de industria, más del productor titular de derechos patrimoniales, hay un poco más de énfasis hacia ese lado más económico de la propiedad intelectual o del derecho de autor. Si vamos como a desglosar un poco estas leyes, sobre todo las últimas modificaciones, la de 2018, ¿cómo está operando actualmente? ¿Cuál es ese panorama y qué modificaciones se hicieron a partir de ese momento? Perfecto. Como te decía, la ley, digamos, 23 del 82 es bastante antigua. Hay unas normas, digamos, por ejemplo, la Ley General de Cultura, que es del 97, son normas que ya tienen bastante tiempo y obviamente desde esa fecha hasta ahora ha habido muchísimos desarrollos tecnológicos y muchos cambios, y se vendrán muchos cambios además. Entonces, básicamente lo que buscó la ley o la última modificación era incluir todos estos criterios tecnológicos, porque antes, por ejemplo, las copias, hablemos de copias de, por ejemplo, de libros, de música, eran copias físicas. Todo eso pasa ahora al universo digital. Entonces, un poco lo que hace esta norma es reconocer o ampliar esos criterios, porque además hay algo muy interesante en derechos de autor, y es que lo que no se dice literalmente no está. Es decir, en un contrato, cuando yo te cedo un derecho y no explícitamente te digo que te estoy cediendo el derecho patrimonial de reproducción, se entiende no cedido. Entonces, lo que hace esa norma es volverla mucho más específica para que todo el tema que tenga que ver con reproducción digital o inclusive las violaciones al derecho de autor que tengan que ver con derechos digitales estén contempladas dentro de la norma. O sea, cobija streaming, cobija Exacto. todo este tema de Netflix, Spotify, correcto, todas estas transformaciones que ha tenido la música y la propiedad intelectual. También ahorita, pues vamos a hablar un poco más adelante de tecnologías, pero me deja pensando un poco de los NFT, que quiero hablarlo más adelante. Y ahora, dentro de este marco y desde tu experiencia, que ya es bastante en este campo, ¿qué ambigüedades hay en esa ley? O sea, ¿qué falta fortalecer que todavía en el 2018 no quedó tan claro? Lo que pasa es que lo interesante del derecho de autor y en general del derecho, que a mí me apasiona, es que cada caso es diferente. Entonces, la norma puede contemplar obviamente escenarios generales y puede plantear, digamos, criterios básicos, pero el caso a caso es bien particular, porque el caso a caso tiene que ver con contratos. Tiene que ver, por ejemplo, si existe un contrato o no. En derechos de autor, por ejemplo, no existen o no son aceptables los contratos verbales. Tienen que ser escritos. Entonces, cuando te vas a la obligación de tener un contrato escrito, te vas a la obligación de tener un contrato que surta, ¿no?, los mínimos necesarios para que haya una cesión, una transferencia, una autorización, un licenciamiento. Entonces, más allá de la norma, por ejemplo, o de la ley, tiene que ver con un tema de aplicabilidad. Y algo que me faltó decirte importantísimo de la diferencia entre el derecho anglosajón y el derecho continental
es que el derecho anglosajón se parte o se enfoca en precedentes judiciales. Como en las películas cuando dicen caso tal versus tal, Sí. ellos se basan en precedentes, casos similares que algún juez haya fallado de alguna manera, sientan un precedente. En Colombia tenemos un derecho que parte más de la ley y parte más del análisis que un juez haga, pero no se ve, digamos que obviamente hay jurisprudencia y el juez se puede fijar en lo que hayan fallado en otras partes, en casos similares, pero no tiene la misma vinculación o la misma rigurosidad que tendría un precedente en el ámbito del derecho anglosajón. Claro, por eso es que cuando la persona ve la ficción estadounidense, que Claro. la ley funciona de una forma y luego va y la aplica a la realidad, se confunde porque es otro entender de la ley, ¿sí? Así es. Patricia, si yo en este momento soy un creativo, soy un autor, soy un cineasta, soy un músico, soy un pintor y tengo una obra, ¿qué consejo me darías para, digamos, blindarla desde el punto de vista de la propiedad intelectual? ¿Cuál es ese primer paso a paso? Digamos que lo importante es saber primero que el derecho de autor nace con la creación de la obra. Digamos, para las personas que, por ejemplo, están lejos de las ciudades, saber que en Colombia tenemos un sistema que está en la Dirección Nacional de Derecho de Autor de registro online de obras. Es decir, se puede hacer a través de Internet y es gratuito. Eso es muy importante porque en muchos países de Latinoamérica esos registros son pagos y tienen que hacerse de manera presencial, física. Entonces, mucha gente confunde el registro con adquirir el derecho. El derecho nace con la creación de la obra. Yo puedo estar en mi casa, escribo un poema y el poema bueno, malo, bonito, feo, ya tiene protección del derecho de autor. Pero cuando yo registro esa obra en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, me da una prueba. Es más como la posibilidad de probar, en caso de un posible plagio, de algún tipo de litigio o lo que sea, probar que yo registré esa obra el 17 de noviembre del 2023. Ese es un ejemplo. Pero no es constitutivo de derecho, pero me permite tener a mí un registro de una entidad, obviamente, que es la entidad que correspondería, digamos, a hacer ese registro que me va a validar a mí, que soy la autora titular de esa obra, me da esa protección. Entonces, digamos que la primera recomendación para los creativos sería, en mi opinión personal, creo que en Colombia existe un problema y es que hay una distancia muy grande entre la parte creativa y la parte del negocio o de la parte de derecho ligada a la parte creativa. Es decir, creo que en los pensum de las universidades tendría que haber esto que te estoy contando. Los alumnos tendrían que graduarse de la universidad sabiendo que existe el Ministerio de Cultura, que existe la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que en la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene funciones jurisdiccionales, es decir, que yo puedo tener ahí audiencias de conciliación que también son gratuitas. Yo no trabajo en la dirección, pero me parece que es una herramienta muy interesante saberla, que el registro es online y es gratuito, saber dónde quedan esas instituciones, dónde queda la Superintendencia de Industria y Comercio. Es información muy importante para uno poder realmente desenvolverse en ese mundo, porque por más creativo que tú seas y que estés enfocado en la mejor cámara, el mejor sonido, en saber todo lo que tienes que saber de teoría, de arte y de lo que estás haciendo, hay un componente bien importante que es esta parte de qué está alrededor. ¿Cuál es ese marco normativo? ¿Cuál es ese marco de negocio que está alrededor de mí? Y cuando digo de negocio, no solamente para fines de monetizar mis creaciones, que creo que es importante para quienes quieren vivir de esto, pero sí para protegerlo y yo poder decidir si lo quiero poner en dominio público y digamos, ponerlo a disposición de los demás, o si quiero obviamente monetizarlo y tener una vida a partir de ese trabajo creativo que voy a hacer. Claro, entender que de todas formas es un producto y que la persona, pues si quiere vivir de esto, también tiene que entender ese componente de negocio que hay detrás y las implicaciones y los blindajes que esto necesita. Hay una pregunta que me surge con esto y es que hemos visto muchos casos de personas que desconocían esta información, artistas de toda la vida, 60, 70, 80 años, que jamás hicieron un registro de obra, que son, digamos, los autores de la propiedad intelectual y que post-mortem sus hijos de alguna forma llegan y van a reconocerlos, pero encuentran como problemas. ¿Qué pueden hacer estas personas, los hijos de estos creativos que tenían obra y que no hicieron nada de estos pasos en vida? Son muchísimas cosas, además, porque como te decía, es el caso a caso. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la música hay muchas particularidades. En el mundo de la música no solamente es un tema de no haber registrado la obra, sino también que muchas veces son composiciones conjuntas.
yo compuse una parte, la melodía la compusiste tú, yo escribí la letra, no hay claridad sobre quiénes son realmente los autores. Nosotros lamentablemente llevamos muchos casos en la oficina de autores, compositores, que nunca se les reconoció el derecho moral ni siquiera como compositores porque no sabían que eso existía y trabajaban o componían de manera como muy natural junto con amigos y resulta que había uno que sí sabía un poco más y esa persona se inscribía a la sociedad de gestión colectiva y recaudó lo que tuvo que haber recaudado durante esos años que la música se escuchaba. Entonces, ahí hay muchísimas cosas, creo yo, que es importante saber también que de la mano con esa parte de conocimiento, de aprendizajes y de contexto, si yo soy, por ejemplo, un artista, un músico, saber que el registro de la obra va a ser muy importante y estar muy pendiente de cómo aparezco yo en ese registro, diferente si soy autor o si soy solo intérprete o si soy compositor e intérprete o si soy el dueño de la grabación, preguntarse muchas cosas y creo que ahí va a ser muy interesante cómo ver si el mundo legal de abogados como yo que trabajamos en esto se juntan en el universo creativo para trabajar de manera transversal, porque creo que no se puede saber todo, pero sí hay que saber lo suficiente para saber que se necesita de pronto una asesoría o inclusive lo que te decía, por ejemplo, hay entidades en Colombia que son gratuitas donde puedes pedir asesoría como al ciudadano casi, de pedir un poco de orientación sobre cómo hacer esos registros, qué es una sociedad de gestión colectiva, para qué sirve, para yo poder obtener eso. Y con respecto, digamos, a los herederos, es mirar justamente, y si pongo el ejemplo, si mi padre era músico y fallece, cómo incluir esas obras dentro de la sucesión, dentro de los activos que se van a hacer parte, digamos, de esa herencia. Si la música no estaba registrada, si él no estaba reconocido como titular o como compositor, si tal vez nunca recaudó. Y un poco sobre eso tenemos casos también de personas que compusieron o que interpretaron canciones muy famosas que nunca se afiliaron a una sociedad de gestión colectiva. Y uno dirá, no, pues la sociedad de gestión colectiva no me gusta, sí me gusta. En Colombia, por ejemplo, la gestión individual es perfectamente legal. En países como Argentina no se puede hacer gestión individual, pero la gestión individual tiene que hacerse de alguna manera. No es simplemente no hago esta y no hago nada y por lo tanto es gestión individual. Sino Hay que una tiene que haber un proceso. exacto, donde yo voy y negocio el catálogo con las emisoras o voy y negocio mi catálogo con una plataforma y le doy un valor a ese catálogo de manera individual. Entonces, todo ese desconocimiento es lo que hace que lamentablemente muchas personas que han sido muy prolíficas, que han contribuido inmensamente al acervo cultural y creativo de un país o de una nación o de un planeta, no reciban ningún tipo de reconocimiento, ni sus hijos, obviamente, luego que ellos fallecen. Dentro de tu experiencia, ¿cuál ha sido como ese caso que tú lo resumas como una gran injusticia? Son muchos porque creo que la ignorancia, el derecho tiene principios, hay un principio del derecho que se llama la ignorancia de ley no es excusa. Y por ejemplo nos ha pasado cuando representamos, tengo un caso que me gusta mucho, no es tal vez el más injusto, pero es un caso que fue muy interesante, es un caso de una fotógrafa que por de sus propios recursos viajaba por Colombia registrando, escribiendo crónicas periodísticas, etcétera, y ella lo hacía con su propio dinero, sus propios recursos, sin ningún tipo de instrucción de nadie. Y ella vendía o autorizaba o cedía o negociaba esas crónicas y esas fotografías en distintos medios. Y básicamente, justamente derivado de esta ignorancia, surgió un caso muy interesante en el cual algunos medios, que me reservo obviamente la información, obviamente que es confidencial, pero algunos medios, especialmente digitales, empezaron a publicar sus fotografías sin reconocerle ni el crédito, es decir, sin reconocerle su derecho moral de paternidad de foto de esta persona, ni tampoco pagarle. Y lo que fue muy interesante fue que cuando nos reunimos en la audiencia de conciliación, que tuvimos además 4 sesiones de conciliación, ellos no entendían el por qué. Y le decían, igual esa foto es mala, esa foto es horrible, igual no nos importa, igual la quitamos. Y era como, no, estamos desconociendo que ya la usaron y que ya la violación se hizo y que aquí no estamos hablando de si la foto es buena o es mala, es que ya incurriste en esta infracción y ya digamos que ese maltrato al artista derivado justamente de esa situación pues hace que todo sea un poco peor. Ese caso digamos que se llevó a un buen fin porque al final era evidente que había una infracción, no se había reconocido un derecho moral de paternidad, que además cuando un artista le privan de su derecho moral le impide posicionarse en el mercado. O sea, cuando una foto sale en un lugar y dice que esa foto la tomé yo, pues es un reel que para todos los que trabajan en el sector creativo saben que eso es experiencia y les reporta mucha más
ganancias. Y aparte de este caso, que digamos que es algo negativo, algo muy positivo que haya resultado de ese trabajo de acompañamiento y asesoría legal en la industria creativa. Mira, yo llevo trabajando sobre todo en audiovisual desde el 2010 más o menos y ha sido muy gratificante ver cómo ha crecido la industria creativa audiovisual en Colombia. A mi parecer tiene muchas razones, en parte también los incentivos que se han generado. Colombia por lo menos, nada es perfecto, pero creo que Colombia tiene una lista de incentivos muy interesante que ha venido trabajando Proimágenes y el Ministerio de Cultura y la Comisión Fílmica, y eso ha generado una formalización muy interesante. Entonces ha sido muy satisfactorio en los últimos años ver cómo los clientes que hace 10 años de pronto tenían mucha alergia a los contratos, hoy son los primeros que me escriben y me dicen: Patricia, ya me leí el contrato, lo veo bien, pero fíjate en la cláusula tal. Como ellos se han ido metiendo en el cuento, entendiendo que no es algo que es ajeno a ellos, que es parte de su trabajo. Entonces es bonito eso, como ellos también han ido creciendo y cómo me ha permitido a mí especializarme más en los temas que son jurídicos, complejos, y que muchas otras cosas que son de negociación, ellos ya lo hacen de manera mucho más natural. Eso a mí me da mucha satisfacción. De manera más autónoma, y digamos que se ha generado como una cultura en torno a la importancia de tener esto tan presente, pues el tema del registro de la propiedad intelectual. Patricia, en alguna oportunidad tuve el privilegio de entrevistar al director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y él nos hablaba que el marco normativo y el trabajo de esa oficina es ejemplar a nivel Latinoamérica. Siendo así, ¿las coproducciones se pueden registrar por allí o trabajos del extranjero se pueden registrar allí o no? Digamos que los trabajos extranjeros no, pero por ejemplo cuando son coproducciones, dependiendo del aporte que sea colombiano, sí. En una coproducción, por ejemplo, yo puedo desarrollar o escribir el guión en Colombia. Si mi guionista es colombiano, lo puedo hacer en Colombia. Va a depender de dónde está ubicada la coproducción y qué es lo que estoy produciendo. Si, por ejemplo, todo el desarrollo es en México y yo voy a rodar acá, pues probablemente toda la parte de guión será mejor registrarla en la oficina de México. Patricia, hay algo muy interesante que hablábamos fuera de cámara, y es que los derechos de autor siempre, desde el punto de vista del realizador, se perciben como algo que, cuando se perciben, ¿no?, se perciben como algo que se debe hacer en el desarrollo, ¿no?, antes de iniciar el proyecto. Pero resulta que no, que hay un acompañamiento en desarrollo, pro, postproducción y hasta en exhibición. ¿Cómo funciona esto ya aplicado en el mundo real, en el día a día? Súper, pues básicamente se llama proceso de clearance, es como la forma en la que se llama en la industria, es una palabra obviamente norteamericana, pero los estándares de industria que estamos teniendo en Colombia hoy en día también vienen de ahí, y ha sido un poco fomentado por estos rodajes mucho más grandes que han traído las plataformas a Colombia, con unos lineamientos y unas exigencias que antes no teníamos. Y básicamente el trabajo que se hace desde legal es una lectura de los guiones para identificar si en el guión, por ejemplo, hay mención a personas reales, si hay mención a productos, por ejemplo. Hay algo muy interesante, por ejemplo, con carros, y es que en alguna lectura de una película que tenía una temática de narcotraficantes, estaba el carro de los malos, el carro de los buenos. Y nosotros preguntábamos qué carro van a usar. Y decían, no, o cuál es la observación de los abogados. Y decíamos, no puede haber un solo carro para los malos, porque tenemos una afectación de marca. Entonces, que todos los malos van en esta marca de carro y los buenos van en este, o que los malos cuando secuestran a alguien se ve el carro. Ese tipo de cosas las marcamos desde guión, que no tiene que ver con derechos de autor expresamente, pero sí con marcas y con productos. Todo eso se hace en la lectura. Luego, cuando arranca el rodaje, nosotros nos encargamos de revisar absolutamente todos los elementos de arte que van a salir en la obra audiovisual. Es decir, el departamento de arte tiene que mandarnos todos los cuadros que van a aparecer, sean diseñados por ellos o que hayan, por ejemplo, sacado de una bodega o que estén en la locación. Pasa mucho que, por ejemplo, van a rodar en una locación preexistente, en la casa de alguien que tiene cuadros. El dueño de la casa no es el dueño de los cuadros, o sea, es el dueño de los cuadros, pero no es el autor de los cuadros, no es el artista. En Colombia hay un antecedente muy interesante, es una relatoría de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, de un caso de Caracol justamente, con un artista, Carlos Alberto Mazó, que demandó a Caracol porque se veía uno de sus cuadros en una de las novelas de Caracol. Y básicamente eso tiene una primera instancia que falló a favor del artista y ahora están en impugnación. Es una sentencia muy interesante donde se analiza eso. Se revisa absolutamente todo, vestuario también, por ejemplo, camisetas con marcas. En temas, por ejemplo, de tatuajes es muy interesante. Hay un caso, por ejemplo, en Estados Unidos de el famoso tatuaje de Mike Tyson de su cara, que en The Hangover 2 se lo pasan a otro de los actores. El tatuador demandó por eso.
Y básicamente los tatuajes también son obras. Lo que pasa es que no todas los tatuajes son obras. Un corazón, una flecha son suficientemente genéricos Lo para no genérico no es considerarse. obra, sí. Y luego ya en la fase de postproducción hacemos una visualización donde volvemos a marcar elementos que puedan ser sujetos a propiedad, a protección por propiedad intelectual, o datos personales como placas de carros, direcciones, teléfonos. Hay un caso en Netflix muy famoso de el juego El Calamar, que en algún momento dieron un teléfono y básicamente le estallaron el teléfono a la señora en Corea porque era un teléfono de verdad. Entonces todo eso lo revisamos en postproducción, incluyendo cuadros, como te decía, vestuario, tatuajes, temas de maquillaje que pueda tener, por ejemplo, algún tipo de protección. Es un trabajo bastante interesante y que se hace en todas las fases de la producción audiovisual. ¿Es otro departamento que se incluye en la producción audiovisual? Es otra propuesta, es otro departamento y es un trabajo que acompaña hasta el entregable final. Es un trabajo que va hasta el final. Patricia, y ya saliendo un poco del marco de los derechos de autor y la propiedad intelectual, hay otro tema que preocupa mucho a muchas personas que nos ven en el programa y es el tema del registro de patentes. Ya cuando yo soy un emprendedor y tengo una idea, por ejemplo, lo que acabo de pasar, para citar un ejemplo fresco, con Dominic, este youtuber alemán que tuvo un problema con la Federación Colombiana por el uso de las camisetas de la Selección Colombia, mandó a diseñar las propias de él y luego la persona con las que la mandó a diseñar registró la patente de esas nuevas camisetas y otra vez lo puso en problemas y tuvo que hacer un tercer rediseño. ¿Cómo se hace ese registro puntual pues, para que no pasen este tipo de problemas? Digamos que lo primero hay que diferenciar en el ámbito de la propiedad industrial, hay diferentes tipos de protección. Está el tema de marcas como que conocemos, Nike con la marca figurativa, que es digamos el logo, la marca nominativa, la palabra. Hay marcas sonoras, por ejemplo, el de coordinador es una marca sonora. Hay marcas olfativas y hay marcas, por ejemplo, de color. La manzana Postobón, Postobón registró la manzana, el color de la manzana Postobón es una marca de color protegida, que obviamente no te dan el color como una protección sobre el pantone del color, pero te dan sobre ese color embebido dentro de la botella de manzana Postobón. Hay muchos tipos de marcas. Está también la protección. Perdóname, me devuelvo ahí un poco. O sea, una persona que va a hacer un refresco, una gaseosa de sabor manzana, no puede utilizar ese mismo color porque lo tiene registrado. Correcto. Pero un detergente sí, porque es algo que no corresponde a la actividad económica. Correctamente. Y digamos que en el ámbito de marcas, para hacer como mucho más, algo corto, cuando uno registra una marca, uno registra la marca en una clase o servicio específico. Hay una clasificación de NISA que es internacional, que son 45 productos y servicios. Eso es internacional estándar y básicamente yo cuando registro una marca la debo registrar en los servicios y productos que voy a explotar o que voy a desarrollar esa marca. Si es una gaseosa, lo voy a registrar en la correspondiente. En el ámbito, por ejemplo, del entretenimiento, es la clase 41. Un festival, algún tipo de festival de música, de cine, va en la clase 41. No, yo no tengo la marca en los 45 productos y servicios. El universo de las marcas es espectacular, eso tiene muchas cosas. Luego viene, por ejemplo, los diseños industriales, que tiene que ver, por ejemplo, no con funcionalidad, sino con elementos distintivos de una prenda de vestir que no le den, por ejemplo, un uso distinto, porque aquí cuando hablas de patente, la patente tiene unas características diferentes. La patente en Colombia se refiere a patentes o descubrimientos, cosas nuevas, que me inventé nueva, o un procedimiento nuevo. Y digamos que para una patente puede ser, por ejemplo, los teléfonos tienen 1000 patentes. El caso de Apple, por ejemplo, que no podía llegar, los últimos Apple, no se acuerdan, los iPhones no podían llegar a Colombia por el 5G, porque había una patente también. Entonces, ese tipo de cosas son bien interesantes. En materia de las camisetas entiendo que tiene más que ver con el diseño y con la marca de las camisetas, porque no sería una patente. Entonces, digamos que lo primero que hay que hacer cuando yo soy un emprendedor, estoy desarrollando nuevos productos y servicios, tengo que mirar es en qué modalidad puedo protegerlo y qué es lo que yo estoy desarrollando y cuál es la mejor vía. En Colombia no son excluyentes. El tema con la patente es que la patente me exige dentro de los requisitos uno que es bien especial, que es la novedad, que quiere decir que no exista en ningún otro lado, o sea, que sea nuevo. O sea, que hay que hacer una revisión mundial. Hay que hacer una revisión mundial. Entonces, los abogados que se dedican a patentes, yo no hago patentes
pero digamos que hay oficinas de abogados muy, muy buenas en Colombia que tienen todo este know-how de tener personas que pueden hacer esas investigaciones para poder probar que efectivamente ese elemento que se está pretendiendo patentar es nuevo. Y mira que aquí hay algo muy interesante y es que la novedad se pierde con una publicación. Eso le pasa mucho a los científicos. Cuando están desarrollando algo nuevo, ellos escriben. Y obviamente lo que puede pasar cuando publican sus descubrimientos es que pueden perder la opción de patentar porque pierden la novedad. O por ejemplo una feria. Expongo en la feria esta nueva propuesta que tengo, ¿no? Un elemento nuevo que va a volar, lo muestro en la feria, también puedo perder novedad. Entonces eso es súper importante porque muchas veces nos llegan, nosotros asesoramos, digamos, en la parte de armado de la propuesta de propiedad intelectual del portafolio, donde decimos esto puede ser marca, esto puede ser diseño industrial, esto puede ser patente, esto puede ser múltiples maneras, pero básicamente es la recomendación al emprendedor y es, puedes perder la posibilidad de proteger. Pasa lo mismo en el diseño. Le pasa mucho, tenemos muchos joyeros, por ejemplo, que nos buscan para proteger, digamos, algún diseño nuevo, pero es que lo van a sacar a colección en un mes. Entonces, mientras se hace el proceso de registro como diseño industrial, se va a demorar. Entonces, ahí la decisión va a ser, lo lanzo la próxima semana, el próximo mes y obviamente lo empiezo a vender o me espero. Pues muy interesante y muy complejo ese panorama. Es una ramificación que aquí podríamos hablar horas sobre el tema. Patricia, hay algo que ha llamado muchísimo la atención en todo este tema de la propiedad intelectual y es la irrupción de la inteligencia artificial. Ahorita vemos, por ejemplo, una canción de, entre comillas, un artista muy reconocido puertorriqueño, pero resulta que la canción no es de él. La canción fue creada netamente por la inteligencia artificial. ¿Esto cómo transgrede el panorama de la propiedad intelectual? Mucho. Digamos que la inteligencia artificial es un tren que ya arrancó y es un tren en el que todos nos estamos montando sin darnos cuenta hace mucho tiempo. O sea, todos los navegadores, Waze, todo lo que usamos en nuestro día a día ya tiene inteligencia artificial. Las fotografías, ¿cierto?, que tomamos están completadas por inteligencia artificial. O sea, esto ya está andando hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en la medida en que estos desarrollos tecnológicos van a empezar a chocar con otras cosas también. Entonces, en el caso del tema de Bad Bunny que mencionas, es muy interesante porque tiene que ver no solamente con la producción musical nueva, usando la voz, pero también están usando de alguna manera su marca personal, su reputación, su buen nombre. Entonces ahí hay una cantidad de cosas que van a empezar a pasar. Es un universo bien interesante porque además una gran discusión primero es quién es el dueño de los derechos de autor derivados de una producción hecha por inteligencia artificial. Porque les decía que, por ejemplo, una de las discusiones interesantes que ha habido es que la definición de derecho de autor es que lo tiene que ser un ser humano. Y hubo un caso muy famoso se llama Robert Sandler, creo, un fotógrafo de naturaleza, que un miquito le quitó la cámara y se tomó una selfie. Sí, que se estaba discutiendo de quién era el derecho. Y se dijo que no era de nadie porque el miquito, por no ser un ser humano, no tenía derechos de autor y por lo tanto la foto pasó a ser de dominio público y la foto se volvió viral y nunca le pagaron al fotógrafo porque el fotógrafo decía, no, pero es que la cámara era mía, yo estaba en esta expedición y le dijeron, no, usted no tomó la foto, entonces usted no es el dueño de la foto. Luego pasó del miquito a los drones, porque antes hablaba que, por ejemplo, en la fotografía no había coautor, porque solamente había una sola persona en el lente tomando la foto. Ahora ni siquiera está la persona tomando la foto, está el dron. Y hay otras modalidades de cámaras, por ejemplo, cámaras que se dejan por ahí, que no están siendo operadas, correcto, que no son operadas por un ser humano. Entonces, ese análisis, que si bien en ese momento no es inteligencia artificial, es la misma discusión que se está dando ahora y es porque está la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Ya la llené de información y digamos que en el llenado de información, en el entrenamiento, hay un ser humano claro o unos seres humanos claros o una empresa clara que le está alimentando de contenido a esa inteligencia artificial. La primera pregunta es, ¿qué le estás dando? Y hay muchísimas reclamaciones de fotos de Getty Images, hay un caso de Book 3 que le dieron a alimentar a la inteligencia artificial un montón de libros. Entonces, pues esos libros tienen protección del derecho de autor, que se mezclan ahí y es una big data, pero pues esos libros están protegidos. Entonces, ya esa inteligencia artificial empieza a generar ella misma nuevas producciones y la pregunta que nos hacemos es, ¿será que la inteligencia artificial como tal se le puede reconocer titularidad o se le reconoce al humano dueño de la inteligencia artificial?
o se va a desdibujar esta figura del autor como persona natural, individuo. Y mira que es muy bonito porque si tú te pones a pensar en el origen del derecho de autor y te vas a la época previa al Renacimiento, las obras pictóricas religiosas muchas veces no sabes quién las pintó. El autor con A mayúscula nació después, que ya empezaste a decir Leonardo da Vinci. En esa época se empezó a reconocer al individuo como creador, pero antes de eso pintura rupestre. Son humanos, pero no había el concepto del autor. Es posible que eso se vaya transformando y van a pasar muchísimas cosas con derechos de autor y con derechos de imagen, porque yo también puedo captar tu imagen, que es uno de los grandes puntos de la huelga de actores en los Estados Unidos y uno de los puntos más para álgidos. replicarlo infinitamente como extra o incluso como un actor principal. Exacto, y por ejemplo, y hay algo que me gusta mucho de las conclusiones que leí, ellos no han firmado el acuerdo, pero ya hay un manual, digamos, de preacuerdo que sacaron los actores con los estudios en Estados Unidos, y es que te devuelves a las autorizaciones previas como a los contratos, te devuelves a los contratos. Y es, si tú eres mi actor protagónico en una película, firmamos un contrato donde me das tus derechos de imagen para la película, yo con inteligencia artificial te puedo rejuvenecer, envejecer, te puedo poner a hacer stunts sin contratar a un doble, puedo hacer escenas contigo que no eres tú en el marco de esa contratación, en el marco de ese empleo de esa película. Y eso por contrato va a quedar y le van a dar un reconocimiento a ese actor de dinero por lo que la inteligencia artificial use de él, de la imagen. Son unos acuerdos muy, muy, muy particulares, muy, muy interesantes que yo creo que empezaremos a ver en nuestros contratos en Colombia. Lo hablaba con el equipo la semana pasada, como bueno, tenemos que mirar cómo queda el acuerdo para ver nosotros también cómo incluimos eso en los contratos, porque hoy en día, por ejemplo, una discusión que se viene presentando con los actores es: no te dejo que me dobles. Yo no acepto hacer escenas de desnudo, por ejemplo, pero por contrato no permito que tengas un doble. Es decir, no quiero que el espectador que no me conoce piense que esa soy yo, así sea un doble. Eso va a pasar con inteligencia artificial. Va a tener que ser una prohibición en el contrato. No te dejo que uses inteligencia artificial para doblarme para una escena de desnudo o ningún tipo de escena. Y si no lo digo, ¿se entiende autorizado o tengo que prohibirlo? O sea, esto va a ser... Es otro panorama, es otro una panorama, creación de otro panorama. pero es muy interesante. Y de hecho se veía venir también desde el caso de lo que pasó con Bruce Willis, que en conciencia, antes de que su enfermedad avanzara, él decidió vender todos sus derechos de imagen pues, para que se replicara su obra. Exacto, pero con un interés económico también. Con un el interés interés económico, de seguir claro, percibiendo de la explotación de su derecho de imagen, que vuelve otra vez a un tema contractual y es, quiero o no quiero. Hay un caso de Scarlett Johansson nuevo, donde usaron su lookalike, o sea, usaron su voz y su imagen para una publicidad y dicen, ¿no? Estas imágenes o esto fue hecho por inteligencia artificial. Se le está informando a la gente que no es ella, pero ella igual está diciendo, pero estás usando mi imagen y mi voz. Entonces es interesante. Pues Patricia, aquí podríamos hablar muchísimas horas más sobre el tema. Desafortunadamente se nos agotó el tiempo. Pues muchas gracias por tu presencia en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son tus redes sociales si la gente quiere seguir tu trabajo? Estamos Es Hija Colombia en Instagram, en LinkedIn me encuentran Patricia Rengifo y también Es Hija Colombia en LinkedIn, y ya. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.